paz de Dios, paz del Señor para todos ustedes. Siempre cuesta un poco arrancar. Estábamos transmitiendo también por Facebook y debido a la poca señal que hay en estos días, pienso que la señal está baja en estos días porque hay mucha gente que está enseñando, utilizando el Facebook, utilizando, perdón, la Internet. Y todo se está utilizando a través de la Internet debido a la reclusión que están teniendo las personas debido al coronavirus, ¿no? En particular. No obstante, vamos a continuar. Hemos preparado un tema para hoy que le hemos llamado el coronavirus como ensayo. El coronavirus como ensayo. Más de uno se estará preguntando qué quiere decir el coronavirus como ensayo. ¿A qué se estará refiriendo este hombre al hablar de que el coronavirus es un ensayo? Es muy importante esto porque además de explicar el tema, para que quede claro para todos aquellos pastores, líderes y servidores que nos están mirando en este momento y que nos mirarán después cuando podamos transmitir la grabación de esta enseñanza, que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Así como el capítulo 23 del libro de Levítico puede considerarse como instrucciones de Yahweh Dios para ensayos proféticos, instrucciones de Yahweh Dios para ensayos proféticos. Esos ensayos proféticos establecidos en el capítulo 23 del libro de Levítico están plenamente vigentes como mandamientos para sus hijos, o sea, para los hijos de Dios. Y así como esas fiestas, la 1 más 7 fiestas establecidas en Levítico capítulo 23 son consideradas ensayos, así nosotros vamos a considerar en este estudio a las actuales epidemias, que son, miren, las epidemias actuales son la gripe o influenza, creo que es, ¿cómo es, Ada? H1N1, el dengue, el virus COVID-19, o sea, el coronavirus. Y yo les voy a proponer como ejercicio para este estudio que consideremos a estas epidemias actuales como ensayos proféticos también. Así como hemos considerado las fiestas de Dios de Levítico capítulo 23 como ensayos proféticos, yo les propongo en este estudio como ejercicio que consideremos a estas epidemias. En el caso del coronavirus se ha declarado pandemia, algo generalizado. También vamos a considerar estas enfermedades virósicas como ensayos proféticos. Miren, así como el Shabbat es un ensayo semanal del reinado milenial del Mesías, cada una de las 7 fiestas establecidas en ese capítulo 23 son ensayos de dos cosas. Primero, cosas ya cumplidas por Jesucristo, cumplidas por Jesucristo y cumplidas por el derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en la fiesta de Pentecostés del año 30 de la era común. Estas cosas ya cumplidas, estas sombras proféticas que ya han tenido su cumplimiento, son las fiestas de Pascua, de panes sin levadura, de primicias y de Pentecostés. Las 3 primeras cumplidas por Jesucristo, y la de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo que se produjo en el año 30 de la era común.
Y el segundo grupo de fiestas son cosas que Yahshua cumplirá en su segunda venida, ¿eh? Que todavía no están cumplidas, que son una sombra profética para tener su pleno cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Hablamos de la fiesta de trompetas, el día de expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Ahora dice, bueno, ya hay 4 que están cumplidas y solamente faltan 3 para cumplirse. Entonces nos olvidamos de las 4 primeras, no nos olvidamos, porque todas ellas, tanto la primera y más importante, que es el día de reposo, es el Shabbat, más las 4 que ya están cumplidas, más las 3 que todavía faltan cumplirse, todas, o sea, la 1 más las 7, son ensayos que tienen plena vigencia hoy, por eso las seguimos guardando, porque son ensayos de santificación, son ensayos de preparación cada año. Entonces, miren ustedes qué interesante esto. Ensayos, y ahí tienen la palabra de por qué yo llamé al coronavirus un ensayo que Dios nos está dando. Lo tomé de aquí, tomé de que todas las fiestas de Levítico capítulo 23, las fiestas de Dios, no las fiestas judías, no las fiestas cristianas, no las fiestas paganas, las fiestas de Dios establecidas en Levítico capítulo 23 son ensayos de santificación y de preparación cada año, vigentes plenamente en la actualidad para cada creyente en Yahshua el Cristo. Es interesante que muchos en estos días, debido al coronavirus y este tipo de epidemias, han hablado mucho de Mateo 24, cuando Jesucristo mismo hace referencia a los tiempos del fin y habla de las señales que ocurrirán en los tiempos del fin. Y yo les propongo que veamos Mateo 24 del 2 al 22. Se está refiriendo nuestro Redentor Jesucristo a los tiempos de la tribulación antes del retorno de Yahshua el Mesías, los tiempos de tribulación. Es así entonces que en este pasaje, Yahshua mismo, hablando de los tiempos de tribulación, del fin, dijo, y estando, vamos a empezar el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, anote acá pestes, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice Yahshua, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas
o sea, de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, tome nota, en día de reposo, está diciendo Yahshua, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 7 cosas, creo que 7 cosas, 7 cosas les voy a mencionar de este pasaje como introducción. Estamos haciendo la introducción. Voy a tomar algunos versículos de este pasaje completo que hemos leído para que vean los detalles sobresalientes que están a punto de comenzar a cumplirse. Para que vean los detalles sobresalientes de lo que está a punto de comenzar a cumplirse. En primer lugar, respondiendo Jesús, dice, le hemos leído ahí en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Primera cosa que les quiero destacar, queridos pastores. Mirad significa presten atención, velen, no se duerman, no se distraigan. Mirad que nadie os engañe, que nadie les predique un evangelio diferente del evangelio que predicó Jesucristo. Acuérdense que leíamos en Gálatas 1 del 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay personas desde hace años que están predicando un evangelio diferente al que predicó Jesucristo. Pero dice la Escritura, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El segundo punto que quiero que ustedes noten, destacable para notar este pasaje, es el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todas estas cosas que van a comenzar a suceder, son principio de dolores. ¿Por qué principio de dolores? Porque aún no es el fin. El tercer versículo que quiero que usted note es el 9, que dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y yo les puedo asegurar que eso también ya ha empezado. Ya ha empezado este proceso en el que todas las gentes nos han comenzado a aborrecer por causa del nombre de Yahshua el Mesías. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos. El primero, personas pertenecientes a la llamada LGBT, odian a los verdaderos creyentes en las Sagradas Escrituras. Esta es la sigla LGBT, esta es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y que en sentido estricto agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas 4 palabras, así como las comunidades formadas por ellos. Odian a los verdaderos creyentes que hablan, a los profetas que hablan la palabra de Dios. Le doy otro ejemplo. Los abortistas también nos odian. Otro ejemplo. Los feministas o las feministas también nos odian. Otro ejemplo más. Los machistas también nos odian. Otro ejemplo. Los políticos corruptos también nos odian. Otro ejemplo. Los que rechazan, presta atención a esto, a este ejemplo, los que rechazan la Torá también nos odian. Y hay muchos más que nos odian.
Entonces, vamos a anotar otro versículo más, el número 10, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En el punto anterior mencioné a los que rechazan la Torá, o sea, las instrucciones de Yahweh Dios, como un grupo de personas que nos aborrecerán. Pero acá estoy mencionando a partir del versículo 10 a los religiosos que presuntamente en el nombre de Dios rechazan su santa palabra, ignorando que Yahshua en la palabra de Dios hecha carne. Entonces, no solamente estoy hablando de grupos contrarios a la fe, a creer en Dios, sino que ahora estoy hablando de grupos religiosos que nos odian porque rechazan la Torá, que nos aborrecen porque rechazan la Torá. Y nosotros nos aferramos, nos hemos aferrado a la Torá y enseñamos las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yahshua, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, porque nuestro Redentor, es la Torá hecha carne, es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios hecha carne. Vamos a ver otro versículo, a destacar otro versículo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando las personas que asisten a las reuniones de las iglesias se dan cuenta del engaño de tantos falsos profetas que se han levantado, el amor de muchos de ellos se está enfriando. Se está enfriando. Y lo vemos todos los días. Sexto punto a destacar. Más el versículo 13. Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas palabras de nuestro Santo Maestro tiran por tierra la llamada teología de salvo siempre salvo. Y también deja descolocada la teología llamada arrebatamiento pretribulación. Piénselo, mírelo, lea de vuelta esos versículos, el versículo 13 y 14. Y como último punto a destacar de esta lectura que hemos hecho, es el versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Miren, estas palabras pronunciadas por Yahshua deja claro que para él guardar el Shabbat no había que aclararlo, ni había que enseñarlo, porque los destinatarios de su evangelio lo guardaban de manera natural, como parte de su propia cultura guardaban el Shabbat. Por eso no se tomaba el trabajo de enseñarlo. Simplemente él lo guardaba y la gente y sus discípulos lo guardaban y sus seguidores y los simpatizantes y todos los que lo rodeaban lo guardaban. O sea que no necesitó enseñarlo, sino que claramente la Biblia nos enseña que él lo guardó y fíjense acá lo menciona. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Les voy a decir algo, miren. En mi opinión, todavía no ha llegado el tiempo de la gran tribulación descrito en el libro de Apocalipsis. En mi opinión, es una opinión personal, queridos pastores. Usted podrá compartirla o no compartirla. Por ahí, cuando hablemos, usted me aporta algunos textos y me dice, estos textos demuestran que sí empezó la gran tribulación. Yo voy a respetar el argumento, si está fundado en la palabra. Pero yo pienso, por lo menos hasta este momento, que todavía no ha llegado el tiempo de la gran tribulación descrito en el libro de Apocalipsis. Con las pestes que también que la Biblia llama plagas, con las pestes, las plagas anunciadas por las Escrituras, por la profecía, por la escatología, porque estas pestes serán terribles. Estas pestes anunciadas por las Escrituras serán terribles. Y les voy a dar la referencia bíblica, según lo explican los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis, al referirse a las copas de ira de Dios derramadas a través de 7 ángeles que salieron del templo del tabernáculo del testimonio en el cielo.
7 ángeles que derramarán las 7 copas de ira de Dios, que vendrán con verdaderas pestes que ni siquiera nos imaginamos cómo han de ser. Sin embargo, pastor, a ver, présteme un poquito de atención. Présteme un poquito de atención. ¿Estamos bien? Sin embargo, Yahweh Dios, nuestro Dios, en su misericordia, en su gracia infinita, nos sigue permitiendo experimentar ensayos. Nos sigue permitiendo experimentar ensayos para que sus hijos estemos preparados para las cosas por venir y no suframos sus consecuencias. Porque las pestes van a venir, y los terremotos van a venir, y las persecuciones van a venir, y las guerras van a venir. Y Dios en su misericordia y su gracia infinita permite que experimentemos ensayos, para enseñarnos a sus hijos a estar preparados para las cosas por venir, para que no suframos las consecuencias de las cosas por venir. Porque yo sé que muchos están pensando en supersticiones. No me voy a cuidar porque Dios me va a guardar, como si Dios fuera mi sirviente, como si Dios tuviera alguna obligación de guardarme si yo soy un irresponsable. No asumo la responsabilidad de cuidarme, porque Dios me va a cuidar, porque yo tengo fe y porque la Biblia dice que caerán a mi lado 1000 y 10.000, pero a mí no vendrá mortandad. Miren, es un contrasentido, porque quienes dicen eso están tomando promesas de Dios hechas a Israel, del Antiguo Testamento. Promesas todas, todas promesas de Dios hechas a su pueblo Israel. Y sin embargo ellos mismos niegan la Torá de Dios dada a Israel, donde están escritos los 613 mandamientos que incluye la Torá de Dios, las instrucciones de Dios. O sea, no nos ajustamos a los 613 mandamientos porque están abolidas, pero las promesas que no son para nosotros, sí las tomamos. La ley fue para los judíos, las promesas son para nosotros. Hermano, ¿se puede ser tan incoherente? Pastor querido, ¿se puede ser tan incoherente, tan infantil? Sería ofender a los niños decir que esto es un pensamiento infantil. Es un pensamiento directamente incoherente, sin sentido. Decir, nosotros con Israel no tenemos nada que ver. No somos Israel, no nos interesan las fiestas de Dios, porque esos son para los judíos, los mandamientos de Dios son para los judíos, pero las promesas sí son nuestras, que somos los gentiles. Es una locura. Es una locura. Dios en su gracia, a los que somos parte de su pueblo, injertados por Yahshua, injertados por Jesucristo, que hemos sido circuncidados en su circuncisión y que tenemos circuncidado el corazón y hemos sido injertados en el pueblo de Dios en Israel. Entonces hemos incorporado nuestra vida, no solamente las promesas, más de 8.000 promesas que hay en la Biblia, sino que hemos incorporado los 613 mandamientos que Dios da en sus instrucciones a su pueblo. Yo soy parte del pueblo de Dios. Los 613 mandamientos son para mí y las 8.000 promesas también son para mí. Una y la otra, o ninguna. Entonces Dios está permitiendo ensayos para que entendamos. Veamos algunas cosas que manda la Torá. A ver, veamos algunas cosas que manda la Torá y que sirven como resguardo de parte de Yahweh Dios para estas epidemias y que también nos guardarán cuando vengan las plagas. Veámoslo. Preste atención y si quiere tome nota. Veamos algunas cosas que mandan las instrucciones de Dios, que mandan las Sagradas Escrituras, que manda la Torá y que sirven como resguardo. Te lo manda Dios como resguardo de parte de Dios para estas epidemias. Resguardos para estas epidemias. Te está dando un ensayo. ¿Cuál es el ensayo? El coronavirus. Perfecto. Por eso el título de esta enseñanza es
el coronavirus como ensayo. Te está mandando este ensayo a ver si estás preparado o no estás preparado. Te está mandando este ensayo a ver si entendiste las Sagradas Escrituras, si entendés el corazón de Dios, si sos iluminado por el Ruach, por el Espíritu Santo de Dios para entender las Sagradas Escrituras, porque Dios en las Sagradas Escrituras te está dando sabiduría y prudencia. Vamos a ver algunas cosas que manda la Torá y que sirven como resguardo de parte de Yahweh Dios para estas epidemias y que también nos guardarán cuando vengan las plagas. Nos sirve de resguardo para estas epidemias que mencioné, la gripe o influenza, el dengue, el coronavirus. Te va a servir para estas epidemias, pero todavía no es el fin. Entonces necesitas ensayar para estar preparado para cuando vengan las plagas, las verdaderas plagas, donde la superstición no te va a salvar, donde la irresponsabilidad no te va a salvar, donde una fe sin fundamento, una fe sin asidero bíblico no te va a salvar. Una fe supersticiosa no te va a salvar. Especular con Dios no te va a salvar. Pretender usar a Dios como servidor tuyo no te va a salvar. Entonces necesitamos ver qué instruye Dios y usarlo, este coronavirus, usarlo como ensayo para aprender. Y cuando vengan las verdaderas plagas, hayamos aprendido la palabra de Dios para vencer, para no ser afectados, para ser guardados. La primera de las cosas que tenemos que aprender, que manda la Torá, se llama prevención. Prevención contra el contagio de enfermedades. Prevención contra el contagio de enfermedades. Las instrucciones dadas por Yahweh Dios en Levítico, anote, Levítico capítulos 13 y 14. Las instrucciones dadas por Dios en Levítico 13 y 14 van en esta línea. Prevención contra el contagio de enfermedades. Y no es falta de fe, es prudencia y sabiduría. Prevención contra el contagio de enfermedades. Estos mandamientos de Dios a sus hijos hablan muy claramente de las puntillosas, detalladas medidas que el pueblo de Dios y principalmente sus sacerdotes debían tomar en el caso de la lepra, para que no se convirtiera en epidemia entre el pueblo. 2 capítulos enteros, 13 y 14 de Levítico, Dios está instruyendo sobre la prevención contra el contagio de la lepra. Está vigente hoy. Dios nos instruye y nos previene y nos hace tomar las medidas adecuadas contra el contagio de enfermedades. A su pueblo Israel, en la Torá le dio instrucciones, 2 capítulos dedicados a el tema del contagio de la lepra para que no se convierta en una epidemia o una pandemia. Primer punto, prevención contra el contagio de enfermedades. Segundo punto que nos enseña la Torá, las instrucciones de Dios contienen estrictas leyes alimentarias. Las instrucciones de Dios en las Escrituras contienen estrictas leyes alimentarias. Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Y se ha informado por los medios masivos de comunicación que el coronavirus proviene de la ingesta de murciélagos y o serpientes. Ambos son animales impuros prohibidos por Dios como alimento de sus hijos. Esta pandemia, el coronavirus, tiene su origen en la desobediencia a la Torá de Dios. Debemos aprender, pastores queridos, y enseñar la obediencia a las instrucciones de Dios. No andar cuestionando lo que Dios dice. Como uno escucha a muchos, cuestionan lo que Dios dice. No, pero eso no es tan así. Ahora hay medios de sanidad, ahora hay medios qué sé yo de qué cosa, y el Shabbat no, y la ingesta de comida prohibida tampoco.
Miren la consecuencia de la desobediencia a la Torá de Dios. El tercer punto que les voy a mencionar es estar preparados para las cuarentenas. Estar preparados para las cuarentenas. ¿La Biblia enseña eso? Pero claro que sí. Claro que sí. Además de las instrucciones de la Torá, podemos ver algo muy importante en la siguiente escritura. Y quiero que tomen nota de eso, todos. Vamos a hacer un breve paréntesis para controlar cómo está transmitiendo la internet. Vamos a hacer un brevísimo paréntesis. Doy gracias al pastor Enzo que nos solucionó el problema de señal. No nos daba abasto la señal de lo que estábamos transmitiendo cuando empezamos. Por eso nos habíamos atrasado 5 minutos. Y el pastor Enzo desde Córdoba Capital está tomando la señal y retransmitiéndola por Facebook. Le doy muchas gracias al pastor Enzo porque siempre está presente para ayudarnos, para asistirnos, para bendecirnos. Gracias, pastor Enzo. Entonces vamos ahora teniendo esa tranquilidad que también por Facebook se está transmitiendo, voy a continuar con el tema. Después le voy a pasar algunas diapositivas, algunas pantallas. Yo les decía que la tercera cosa que nos enseña la Torá es estar preparados para las cuarentenas. ¿Cómo puede ser que un cristiano esté preparado para la cuarentena? Pero claro que sí. Claro que sí. Lea la Torá, lea Levítico, Éxodo, las instrucciones de Dios. Y ahora, además de todas esas instrucciones que ya les mencioné en los capítulos antes, podemos ver algo muy importante en la siguiente escritura. Mire, tome nota de la siguiente escritura, Romanos 13:8. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que está diciendo de la ley acá? ¿Qué lío con la ley, con la Torá está haciendo? Tome, si quiere, tome nada más que la primera frase hasta la primera coma. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. La única deuda que tiene todo creyente en Jesucristo es la deuda de amor al prójimo, amor al hermano, amor a Dios, amor al prójimo. Porque en el amor se cumple toda la ley. Pero no me quiero olvidar del tema central. No debáis a nadie nada. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de estar preparados? Que la Biblia nos instruye a estar preparados para las cuarentenas. Porque, ¿qué pasaría? A ver, pastor querido, que me estás mirando en este momento. Pastor, ¿qué pasaría con las personas endeudadas si estuvieran, porque cuarentena, ¿saben cuántos días son, no? ¿Cuántos son? Dice, estamos de cuarentena, 14 días. No, hermano, 14 días es 14ena, será. 20 días, veintena. 30 días, treintena. 40 días, cuarentena. O sea, la palabra cuarentena proviene de 40 días de aislamiento. 40 días de aislamiento, eso es cuarentena. Muy bien, entonces, la pregunta que te hago, pastor, líder, servidor, hermano en Cristo, la pregunta que te hago, ¿qué pasaría con las personas endeudadas, como están la mayoría de los creyentes? ¿Qué pasaría con las personas endeudadas si tuvieran que estar 40 días encerrados en aislamiento completo en sus casas, sin poder trabajar, sin poder ganar su salario para comprar su sustento diario? ¿Qué pasaría? Ni siquiera podrían pagar las deudas que hayan contraído en desobediencia a las instrucciones de la Sagrada Escritura. Porque la instrucción de la Sagrada Escritura es una orden. No debáis a nadie nada. Entonces, no solamente que no tendrían recursos monetarios para comprar la comida, el alimento, el pan de cada día y el agua para beber, sino que tampoco podrían pagar las deudas. Las deudas que tomaron en contra de las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso,
Por eso, querido, escúcheme esto. Por eso, sobre la base de las Escrituras, hemos enseñado vez tras vez que no se deben hacer compras en cuotas. Pero cada vez más vemos en las casas de los creyentes múltiples objetos de los más variados precios, algunos muy caros y que no son de primera necesidad, cuyas cuotas se deberán seguir pagando por un largo periodo de tiempo. Las casas de los creyentes. Y eso para muchos se enojan cuando yo enseño esto. Pero desde que estamos en Córdoba, hace 15, 16 años a esta parte, más todos los años que duró el ministerio que funcionó en Estados Unidos, sorpresa, ¿no? En Estados Unidos también enseñaba esto. El país de las deudas también enseñaba esto. Y cuando teníamos el ministerio en Buenos Aires, también enseñaba esto. Ahora, he sido informado en varias oportunidades que algunos se han ofendido conmigo por esto, se han ofendido conmigo. Cuando van a las conferencias, a las enseñanzas de la Torá que damos, se han ofendido y han dicho: Horacio es contador público y nos enseña semejantes tonterías. Eso dicen. Horacio es contador público y nos enseña semejantes tonterías. El crédito está para ser usado. No hay nada malo en endeudarse. Eso es la modernidad. Eso son las finanzas actuales. Y yo le voy a decir una cosa, pastor, ¿quiere tomar nota? Tome nota. Es cierto, yo soy contador público, con bastante experiencia en la profesión. Pero primero, antes de ser contador, soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de su Hijo. Pagó un precio alto para redimirme. Soy parte de su pueblo. Soy su sacerdote. Y soy un creyente en Yeshua el Mesías. Y mi compromiso con mi Redentor me pone en la obligación de vivir conforme a sus instrucciones y no según las instrucciones de los hombres. Dice la santa palabra de Dios: el rico se enseñorea de los pobres. Y le voy a decir dónde está eso. A ver, déjenme ver. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es sirviente del que presta. El rico se enseñorea de los pobres, ya lo sabemos. Pero el que toma prestado se convierte en un sirviente del que le prestó. Proverbios 22:7, verifíquelo si no me cree. Salmos 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo le sobra el justo. Tiene misericordia y tiene para dar. El justo tiene misericordia y da. No necesita tomar prestado. Qué bueno que está eso. Bien. Cuarta instrucción de la Torá. Cuarta instrucción de la Torá. Se debe ahorrar. Se debe ahorrar. Repito, hemos enseñado que no se debe comprar en cuotas, sino que se debe ahorrar para comprar. Está relacionado con el punto anterior. Aunque no sea necesario comprar algo, aunque no sea necesario ahorrar para comprar algo, aunque no tengamos la necesidad de ahorrar para comprar un televisor 4K, 8K, no sé lo que hay ahora, si necesitas comprarlo o querés comprarlo, lo vas a comprar al contado después de haber ahorrado y pelear el precio para pagarlo más barato. Pero si no lo necesitas, no necesitas comprar nada por el momento, el ahorro debe ser una costumbre de todo creyente. La Biblia enseña eso. El ahorro debe ser una costumbre de todo creyente, aunque solo se pueda ahorrar una mínima cantidad por semana. Lo que Dios mira es el corazón y la intención, y Él prosperará. El argumento de que la inflación del país desvaloriza el ahorro es totalmente inválido. Que la inflación desvaloriza el ahorro es inválido, porque sabemos que se puede ahorrar en moneda dura. Se puede ahorrar en moneda dura, no necesitas guardar pesos en la alcancía, podés ahorrar en moneda dura.
Ahora, la Escritura dice en Proverbios 21:20 al respecto, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite. Hay aceite, hay alimento en la casa del sabio. Puede aguantar una cuarentena el sabio. A ver, se lo digo otra vez. Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No prevé nada, no ahorra nada. Y estoy con estos dos puntos, el 4 y el 5, le estoy demostrando que la Torá nos habla de estar preparados para una eventual cuarentena. Que no tengas que salir a trabajar en el medio de una peste y te enfermes vos y traigas la peste a tu casa y enfermes a tu esposa y mates a tus hijos por irresponsable, por no oír la voz de Dios expresada en su palabra, las Sagradas Escrituras. Quinta instrucción de la Torá. La quinta instrucción es esta, y lo hemos visto, miren, desde la semana pasada, lo hemos visto. Hemos suspendido el sábado pasado la celebración del aniversario de la Comunidad de Fe de la Falda. Lo hemos suspendido por absoluta responsabilidad de sus pastores, Beto y Ana. Tomaron la responsabilidad y tomaron la decisión, muy bien tomado, pero recibieron críticas. Y hoy me han escrito de otros lados algunas críticas de que nosotros no tenemos fe, no obramos en fe. Pero una instrucción de las Escrituras es no convertir la fe en una especulación, para intentar usar a Dios como nuestro sirviente, sino entender lo que significa vivir por la fe, como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y está el apóstol Pablo en esa carta refiriéndose a Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí se menciona claramente que la soberbia del ser humano lo hace desleal y desobediente a las instrucciones de Dios. Desleal y desobediente a las instrucciones de Dios. ¿Por qué digo desleal y desobediente? ¿Qué tiene que ver con la fe? La deslealtad y la desobediencia. Porque debemos entender, queridos pastores, que la verdadera fe bíblica, no la fe supersticiosa de las religiones, no la fe especuladora de las religiones, no la fe que quiere usar a Dios como el genio de la lámpara de Aladino que está a mi disposición. No, la verdadera fe bíblica, la emuná en hebreo, la verdadera fe bíblica tiene que ver con lealtad y fidelidad. Y la lealtad y la fidelidad se manifiestan en obediencia. Obediencia al Señor que dio su vida por nosotros para redimirnos con precio de su propia sangre vertida en el altar del Calvario. Debemos tener siempre presente cuál es la finalidad de nuestra fe. 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Los creyentes afligidos en diversas pruebas? No, sí, la fe dice que a mí no me va a tocar. Acá está diciendo lo contrario. Acá está diciendo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe que es fe, es lealtad, fidelidad, obediencia a nuestro Redentor. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y presta atención al versículo 9. El versículo 9 nos habla de que nuestra fe no es para darnos los gustos y para especular con Dios y para torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. No es para eso la fe. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ojo con el concepto de fe mal usado. Ojo con la superstición. Ojo con la idolatría. Porque a lo mejor estamos pensando que Dios va a hacer lo que Él nunca dijo que iba a hacer. Y si nosotros estamos creyendo en un Dios con un carácter diferente al Dios de la Biblia, eso es idolatría, porque ese no es el Dios que no es de la Biblia, no es Dios. No es el único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios es el Dios de la Biblia, el que tiene los atributos expresados en su palabra y el que honra su palabra, el que ha hecho un pacto con su pueblo, un pacto de promesas, pero un pacto también de obediencia. Sexta cosa que aprendemos en la Torá. La sexta cosa es obedecer los mandamientos de Dios contenidos en su santa palabra en todos los aspectos instruidos por Él. Lo repito, para Adrián lo voy a repetir. Obedecer los mandamientos de Dios contenidos en su santa palabra en todos los aspectos instruidos por Él. Debemos entender que los mandamientos de Dios son para nuestra salvación. Algunos han entendido los mandamientos como una maldición. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. La maldición de la ley es el castigo que te impone cuando infringiste la ley, pero no es el premio que te da cuando estás bajo los mandamientos de Dios, que es cuando estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios trae bendición, no trae maldición. No cumplirlo es lo que te pone bajo la maldición de la ley, no cumplirlo. Pero cumplir y andar en los mandamientos de Dios te trae bendición. Miren las promesas de Deuteronomio 28, etcétera, etcétera. Entonces, debemos entender que los mandamientos de Dios son para nuestra salvación. Y la palabra salvación en griego, del griego del Nuevo Testamento, es sozo. S-O-Z-O, sozo. Sozo quiere decir salud, salud integral, salud integral. ¿Qué estoy diciendo? Que entender los mandamientos de Dios son para nuestra salud integral, para nuestra salvación. Espíritu, alma y cuerpo. Salud integral. Espíritu, alma y cuerpo. Debemos definir en nuestro corazón si nuestro Dios, debemos definir en nuestro corazón si nuestro Dios somos nosotros mismos, o si nuestro Dios es el Dios sirviente inventado por las religiones, o si nuestro Dios es el Dios soberano de la Biblia. Soberano quiere decir el que manda más, el Dios soberano de la Biblia. Por eso Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y último punto que les voy a mencionar, que vamos a aprender de la Torá en este estudio. La Torá nos instruye y nos está dando Dios este ensayo con el coronavirus, este ensayo con el dengue, este ensayo para hacer realidad el funcionamiento como cuerpo de todos los hermanos, para hacer realidad el funcionamiento como cuerpo de todos los hermanos, donde todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y no solamente se preocupen los unos por los otros, sino que sufran en sí mismos la dificultad del otro. ¿Dónde lo encontramos eso? En 1 Corintios capítulo 12. Déjenme buscarlo. 12:24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y en este coronavirus y en todas las medidas preventivas,
Y en el protocolo de prevención que les voy a dar a todos los pastores, ahora inmediatamente, a todos los hermanos, es necesario empezar a pensar como cuerpo. Es necesario empezar a preocuparse por el hermano, por el que está al lado, por el que está enfrente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto tiene aplicación al cuidado de las personas de riesgo. Tiene la principal aplicación que tiene esta palabra es en este ensayo que es el coronavirus, tiene aplicación al cuidado de las personas de riesgo, como por ejemplo las personas mayores de 60 años de edad, o con patologías cardiovasculares, o con patologías respiratorias, o con diabetes. Se trata de reemplazar el individualismo por la solidaridad. Es comprobar si en cada congregación local se ha podido reemplazar el yo por el nosotros, ya que ambos, tanto el yo como el nosotros, son la primera persona. Pero el yo es la primera persona del singular y el nosotros es la primera persona del plural. Y estamos en un tiempo donde las congregaciones tienen que aprender a reemplazar el yo por el nosotros, el individualismo por la solidaridad. Gracias a Dios que hemos podido decir esta introducción. Ahora les voy a dar el protocolo preventivo. El tema que hemos tratado es el coronavirus como ensayo. Ahora entendieron por qué es ensayo, porque hay que aprender, hermanos. Hay que aprender, pastores, hay que aprender. Hay que aprender la Torá, hay que aprender las instrucciones de Dios. Hay que guardar las instrucciones de Dios, hay que obedecer sus mandamientos. Los mandamientos de Dios fueron dados a su pueblo. Y Dios quiere que tú y yo seamos parte de su pueblo y que esos mandamientos los apropiemos y los sigamos porque son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Por eso hablamos del coronavirus como ensayo. Como ensayo. Tómelo, es principio de dolores. Todavía no es el fin. Todavía van a venir las verdaderas pestes. Pero tómelo como un ensayo. Y aprendamos cuando Dios nos da la oportunidad de ensayar. Así como el Shabbat es el ensayo para el milenio. Así como las 7 fiestas de Levítico 23 son ensayos de santidad y de preparación, tomemos esta pandemia como ensayo que Dios nos permite para aprender su palabra y ajustar nuestra vida a su palabra. Por eso hemos elaborado en nuestro ministerio, hemos elaborado un protocolo, y yo le he llamado y lo voy a transmitir, se los voy a enviar, lo voy a poner en el grupo de los pastores, líderes y servidores que están relacionados conmigo. Ahí voy a poner un archivo con esto que viene a continuación que ustedes van a ver en las pantallas. Se lo voy a dar hoy mismo, le voy a poner el archivo allí en el WhatsApp de pastores, líderes y servidores. Y el archivo va a decir comunicación pastoral de Horacio Corneli como pastor general de las comunidades de fe locales. Y le vamos a llamar protocolo de prevención. Vamos a ir a los puntos. Le puse letra a los puntos, pero como introducción les he escrito ahí en el protocolo que Ministerio Bíblico Internacional es un ministerio sacerdotal. ¿Está bien? Ministerio Bíblico Internacional es un ministerio sacerdotal dirigido a servir a las personas. Dirigido a servir a las personas. Usted lo está leyendo, lo tiene en la pantalla. En este tiempo de diferentes epidemias tales como el dengue y el virus COVID-19 o coronavirus, recomendamos a los pastores de las comunidades de fe que componen este cuerpo
que en su función pastoral de cobertura, de protección, cobertura significa protección, cuidado, cobijo, abrigo, en su función de cobertura de todos los hermanos de la congregación y todos los que ingresen, y todos aquellos que ingresen a nuestra reunión, su función de dar cobertura, realicen las siguientes medidas preventivas. Que los pastores principales y copastores y líderes y alrededores son responsables de realizar las siguientes medidas preventivas, teniendo en cuenta que estas recomendaciones, como les he explicado, estas recomendaciones no son por falta de fe, no son por falta de confianza, sino que están basadas en la sabiduría y en la prudencia que enseña la Torá de Yahweh Dios. No son por falta de fe, no son por falta de emuná, no son por falta de confianza. Están basadas en principios de la Torá, en principios de las Escrituras, en principios de Dios, en principios bíblicos, que son la sabiduría y la prudencia. Y pasamos a enumerar una por una los puntos de prevención de este protocolo de prevención. Primero, fumigar y hacer bloqueos de foco, fumigar y hacer bloqueos de foco para erradicar la propagación del Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el virus del dengue. No puede haber focos que generen mosquitos. Macetas, floreros, palanganas, fuentones, piletones, piletitas, piletas, etc. Es necesario que tomemos la responsabilidad de erradicar la propagación del mosquito del dengue. Para eso, el primer punto del protocolo es fumigar y hacer bloqueos de foco. Eso me refiero a los lugares donde se puede criar el mosquito del dengue, para erradicar la propagación del mosquito. ¿Quedó claro ese? Primer punto del protocolo. Segundo punto del protocolo. Luego de cada reunión se debe limpiar el lugar tomando todas las medidas sanitarias necesarias. Lo repito, luego de cada reunión se debe limpiar el lugar tomando todas las medidas sanitarias necesarias. Poner, hermanos, escúchenme, pastores, líderes, servidores, escúchenme. Poner, hermanos, servidores a la entrada del salón de reuniones con dispensers, frasquito con el coso que se aprieta arriba, de alcohol en gel, para que todos los que van ingresando al salón de reuniones, todos, sin excepción alguna, se lo apliquen en las manos y que realicen un pequeño cuestionario de 1, 2, 3, a lo sumo 4 preguntas acerca de si las personas que desean ingresar tienen algún tipo de síntoma y que controlen su estado febril con termómetros sin contacto. Las iglesias se están comprando, no le voy a decir por qué medio, que es por internet, los termómetros sin contacto. No podemos hacer contacto para tomar la temperatura. Tiene que ser termómetro de esos, como un cosito así doblado, con un gatillo, medio como un arma, no sé qué, donde se toma la temperatura sin contacto físico. De modo que si tanto el cuestionario da algún tipo de síntoma o el tomado de temperatura por los servidores, ujieres que estén ahí a la puerta, da algún tipo de sospecha, se ora por el hermano y se le pide que regrese a su casa y permanezca en su casa hasta que pasen los síntomas. Punto D.
En cada reunión se debe informar a las personas cuáles son las formas correctas de estornudar, de toser y de lavarse las manos. En cada reunión se debe informar a las personas cuáles son las formas correctas de estornudar sobre la parte interior del codo, cómo toser sobre la parte interior del codo, y también se le debe enseñar algo que la mayoría de las personas no sabe hacer, que es lavarse las manos. Y el lavado de manos tiene que durar entre 20 y 25 segundos con una buena enjabonada y buena refregada de las manos y una buena enjuagada que dura más o menos 20-25 segundos. Algunos están enseñando alguna canción, algún corito que dura 20-25 segundos para que canten mientras se lavan las manos y cuando terminan de cantar ya se la pueden secar. Como quiera que sea. Hay algunos inclusive que he visto que la están enseñando en hebreo, algunas congregaciones mesiánicas. No importa lo que usted enseña, no importa lo que haga, pero que el lavado de manos hay que enseñarla. Es una costumbre muy sana que se usaba en la época de Yeshua. Solamente que en la época de Yeshua se usaba como un ceremonial de verterse agua 3 veces en una mano, en la otra, es decir, Baruch Ata Adonai Eloheinu. No importa, no había una higiene verdadera, eso era un rito. No, usted tiene que enseñar a que haya una higiene verdadera. Una higiene verdadera. Punto, a veces de viene el solicitar a las personas que se saluden sin contacto físico. Mientras que dure este problema, este protocolo preventivo está vigente. Los pastores, líderes y servidores deben solicitar desde el lugar de las reuniones, etcétera, todas las veces que sea necesario, que las personas se saluden sin contacto físico. ¿Qué quiero decir sin contacto físico? Ni ósculo santo, ni abrazo, ni apretón de manos. Y usted dice, pero la Biblia dice, saludaos con ósculo santo, en 2 lugares del Nuevo Testamento. Lo sé, hermanos, lo sé. Conozco las Escrituras y ustedes saben que la conozco. Ya lo sé. Pero estamos en una emergencia y tenemos que tener la sabiduría y la prudencia que nos enseña la Torá de Dios. Por lo tanto, los pastores, líderes y servidores deben solicitar en todas las reuniones, 2 o 3 veces por reunión, cuando termina principalmente, donde todos se quieren saludar, que las personas se saluden sin contacto físico, sin ósculo santo, sin abrazo y sin apretón de manos. Punto F. En caso de realizarse alguna reunión en el salón de reuniones, en caso de realizarse alguna reunión en el salón de reuniones, en el caso de que no haya una ordenanza municipal o decreto municipal o decreto provincial o ley nacional o decreto nacional que lo prohíba, y entonces, como no hay nada que lo prohíbe, en su localidad deciden hacer alguna reunión en el salón de reuniones, el espacio entre las sillas, tanto hacia adelante como hacia atrás, como hacia ambos costados, el espacio entre las sillas debe ajustarse a los protocolos de prevención, por lo que la cantidad de sillas posibles se disminuirá, y algunos decretos como el de la Ciudad de Buenos Aires y otros hablan de se disminuiría a la mitad de sillas en el auditorio para que haya un espacio adecuado entre las sillas. Entonces la cantidad de sillas posibles se disminuirá, lo que provocará que una vez que las mismas se completen, no se admitirá el ingreso de más personas. No se admitirá el ingreso de más personas. Usted dice, pero todo esto es ofensivo. No es ofensivo. Si usted, pastor, cumple su función pastoral como corresponde, no es ofensivo. Porque si usted se porta como un padre que está cuidando a sus hijos, ningún hijo se ofende porque el padre lo cuida. Eso es un engaño, una mentira, una falsedad. Punto G. Solicitar a las personas de riesgo. Solicitar a las personas de riesgo. ¿Cuáles son? Mayores de 60 años de edad, o con patologías cardiovasculares, o con patologías respiratorias, o diabetes,
que no asistan a las reuniones. Que no asistan a las reuniones. Cuide a la gente que son personas de riesgo, como un padre cuida a sus hijos. Que no asistan a las reuniones. H. Se debe respetar las disposiciones nacionales, los creyentes, las iglesias, los pastores, líderes, servidores. Todo hijo de Dios debe respetar las leyes. Todo hijo de Dios debe respetar las leyes. No debe estar desafiando, con una actitud desafiante, diciendo que eso es fe. Eso no es fe, eso es falta de respeto. Es de falta de respeto por las leyes, y el que no respeta las leyes, no respeta las autoridades puestas por Dios, no respeta las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. Por lo tanto, se deben respetar las disposiciones nacionales, provinciales y o municipales en relación con las medidas de prevención, principalmente en lo relacionado con la realización o no, con la realización o no realización de reuniones, o bien las restricciones a la capacidad de ocupación en las actividades religiosas que se desarrollan en templos y o establecimientos. O sea, si hay una disposición que dice no se pueden hacer las reuniones, perfecto, no se hacen. Pero si hay disposiciones que dicen hay que reducir a la mitad las personas, hay que guardar cierta distancia entre las sillas, no se puede tener contacto físico, etc., vamos a respetar como iglesia de Dios, vamos a respetar las normas, vamos a respetar las resoluciones, vamos a respetar las normas legales de cada lugar. Y prohibir, miren qué palabra dura esta, prohibir el ingreso de los hermanos de la congregación a los establecimientos para adultos mayores. Y acá estoy hablando de que hay congregaciones, por ejemplo la de Cosquín, que tiene grupos que asisten semanalmente a los geriátricos, a llevar la palabra, a entretenerlos, a cantar con ellos, a adorar al Señor con ellos. Perfecto, a eso me estoy refiriendo, a los grupos de las iglesias que van a estos establecimientos. Miren, ahora lo van a entender mejor. Prohibir el ingreso de los hermanos de la congregación a los establecimientos para adultos mayores, hogares de residencia permanente, geriátricos, centros de día para adultos mayores, mientras se encuentra vigente la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19, coronavirus. ¿Quedó claro eso? J. Miren este punto, miren qué lindo este punto, miren qué hermoso. Ha sido parte de la visión de Ministerio Bíblico Internacional las reuniones en grupos en casas de familia. Una parte esencial de nuestra visión como ministerio son las reuniones en grupos en casas de familia. Así nació este ministerio hace 25 años atrás, en 1994. En 1994 nació así este ministerio. Y así se implementó aquí en Coquín hace 15 años atrás. Es parte de nuestra visión y es parte de la referencia bíblica, de la visión bíblica. Las reuniones en grupos en casas de familia. Ahora les voy a decir una cosa, y esto está en el protocolo. En las actuales circunstancias, recomendamos que los hermanos se reúnan en pequeños grupos en casas de familia. Recomendamos. Yo no digo suspender todas las reuniones, pero si hay que suspender algunas, recomendamos que de una vez por todas tomemos la visión del ministerio y que los hermanos se reúnan en grupos, pequeños grupos, en casas de familia. J. K vendrá ahora. K. Recomendamos que todos los hermanos de las congregaciones locales participen de las reuniones que realizamos vía internet. Recomendamos que todos los hermanos de las congregaciones locales participen de las reuniones que realizaremos vía internet. Los días lunes de 19 a 21 horas, estudio bíblico a través de facultadbiblica.com, tome nota, lo tiene en la pantalla. Y los días viernes a las 20 horas,
cena familiar del día de reposo a través de horaciocorneli.com. Ambas actividades serán transmitidas en vivo también por retorno.tv y trataremos, como lo hemos tratado hoy también, por el Facebook. Por el Facebook de Horacio Corneli o si no por el Facebook de Enzo Domínguez. Pero trataremos de transmitirlo también por el Facebook para que usted pueda participar de ambas reuniones. Quiere decir que hoy, a ver, tome nota de esto, pastor. Hoy es el último día que esta reunión semanal empieza a las 20 horas. Es el último día. El lunes próximo, el lunes 23, empieza a las 19 hasta las 21. 19 a 21. Es una de las dos reuniones que vamos a tener transmitidas por internet. 19 a 21, que es una reunión de estudio bíblico. Y los viernes a las 20 horas vamos a transmitir en vivo desde mi casa, desde nuestra mesa familiar, la cena familiar del día de reposo, la cena familiar del Shabbat. Esto se lo voy a repetir a continuación, para que tome nota. Reuniones por internet en vivo para que todos los hermanos, reuniones por internet en vivo para que todos los hermanos de las congregaciones locales participen. Hay un chat para que participen, así que reuniones por internet en vivo para que todos los hermanos de las congregaciones locales participen. ¿Cuáles son esas dos reuniones? Los días lunes de 19 a 21 horas, estudio bíblico a través de facultadbiblica.com. Otra reunión, días viernes a las 20 horas, cena familiar del día de reposo, transmitida en vivo desde mi casa, desde nuestra casa, de la Ada y mía, en vivo desde nuestra casa, la cena familiar del día de reposo a través de horaciocorneli.com. Todos aquellos que no han hecho nunca la cena familiar del día de reposo o que la hacen y no saben cómo hacerla y más o menos la están llevando adelante con esfuerzo y como pueden, bien, van a tener la oportunidad de ver por internet cada viernes la cena familiar del día de reposo desde nuestra casa en vivo por horaciocorneli.com y aparte ambas actividades también serán transmitidas en vivo por retorno.tv y por el Facebook de Horacio Corneli o Horacio J. Corneli o Enzo Domínguez. Espero sinceramente haberles sido de utilidad con esta enseñanza. Difundan esta enseñanza. Yo la voy a editar, la voy a subir a YouTube, la voy a publicar con siervos de Horacio Corneli, la voy a publicar en el WhatsApp de pastores, líderes y servidores para que usted la reenvíe, la difunda. Es muy importante esto porque hay confusión, mucha confusión en los creyentes en cuanto a qué es fe y qué no es fe, y algunos se están convirtiendo en temerarios, están desafiando a Dios, están tentando a Dios, como en la contienda en Meriba, cuando tentaron a Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos y tengamos cuidado con convertir a la presunta fe, malentendida fe, en un desafío hacia Dios. Por eso yo les recomiendo que la vean otra vez y que la difundan. Ahí está, cuando suba la grabación a YouTube y a los diferentes lugares. Hoy, por el momento, no me queda otra cosa que bendecirlos. Bendecirlos en el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, los guarde, que su rostro resplandezca sobre ustedes, que Dios tenga de ustedes misericordia, que Dios los llene de su shalom, de su paz, y que su ruaj, su espíritu de santidad, su Espíritu Santo, ilumine sus mentes y sus corazones para entender las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. Amén.